El paraíso restaurado, por David Chilton. Por mucho tiempo los cristianos se han caracterizado por la desesperación, la derrota y la retirada. Por mucho tiempo los cristianos han prestado atención a la falsa doctrina que enseña que estamos condenados al fracaso, que los cristianos no pueden ganar. La noción de que hasta que Jesús regrese, los cristianos constantemente perderán terreno con el enemigo. El futuro de la iglesia, se nos dijo, es un constante deslizamiento a la apostasía. Algunos de nuestros líderes tristemente nos informaron que estábamos viviendo en la era laodicense de la iglesia. Todo nuevo brote de guerra, todo incremento de la estadística de crimen, toda nueva evidencia de la ruptura de la familia, muchas veces era extrañamente visto como progreso. Un paso más hacia la meta esperada del colapso total de la civilización, una señal de que Jesús vendría a rescatarnos en cualquier momento. Los proyectos de acción social eran vistos con escepticismo. Muchas veces se asumía que cualquiera que intentara mejorar el mundo realmente no creía en la Biblia. Porque la Biblia, según ellos, enseñaba que tales esfuerzos estaban destinados a lo fútil, como lo dijo muy bien un famoso predicador. No pules el cobre en un barco que se hunde. Ese dicho estaba basado en dos suposiciones. En primer lugar, que el mundo no es nada más que un barco hundiéndose. Y en segundo lugar, que cualquier programa organizado de reconstrucción cristiana sería nada más que pulir el cobre. El evangelismo era una invitación para unirte al lado de los perdedores. Esto estaba enraizado en dos problemas. Uno era el punto de vista falso de la espiritualidad. La idea no bíblica de que la espiritualidad implica que el verdadero hombre espiritual es la persona que es una especie de ser no físico, que no se involucra en las cosas terrenales, que no trabaja ni piensa mucho y quien dedica la mayor parte de su tiempo a meditar acerca de cómo prefería estar en el cielo. Sin embargo, mientras que esté en la tierra, tiene un deber principal en la vida: ser pisado por amor a Jesús. Desde este punto de vista, el hombre espiritual es un débil, un perdedor, pero por lo menos es un buen perdedor. La enseñanza de la Biblia es muy diferente. Cuando la Biblia usa el término espiritual, generalmente está hablando del Espíritu Santo. Por eso el uso de la E mayúscula. Ser espiritual es ser guiado y motivado por el Espíritu Santo. Esto significa obedecer sus órdenes, como están registradas en las Escrituras. El hombre espiritual no es alguien que flota en el aire o escucha voces extrañas. El hombre espiritual es un hombre que hace lo que dice la Biblia. Romanos 8, del 4 al 8. Por lo tanto, esto significa que supone que nos involucremos en la vida. Dios requiere que apliquemos los estándares cristianos por todas partes, en todas las áreas. La espiritualidad no significa retirarse de la vida, significa dominio. La confesión cristiana básica de fe es que Jesús es el Señor. Romanos 10, del 9 al 10. El Señor de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Como Señor ha de ser glorificado en todas las áreas. Romanos 11, 36. En términos de la espiritualidad cristiana, en términos de los requerimientos de Dios para la acción cristiana en cada área de la vida, no hay razón para retirarse. El segundo obstáculo para la acción cristiana ha sido una escatología de la derrota. Nuestra escatología es la doctrina de las cosas finales, nuestra expectativa del futuro. Y no cabe menor duda de las expectativas recientes de muchos cristianos. Hemos esperado el fracaso. El mundo, como los notamos anteriormente, era considerado como un barco hundiéndose. Por supuesto que ningún cristiano cree en la derrota final. Todos los cristianos saben que la voluntad de Dios será la victoria sobre el diablo al final de la historia. Como un cristiano joven, recuerdo que mis maestros de Biblia me informaron que ellos habían echado un vistazo al último capítulo de la Biblia y que los cristianos ganan.
Pero precisamente ese es mi punto. De acuerdo a ciertas modas populares de escatología, la victoria solo sucede en el último capítulo. En el tiempo y en la historia en la tierra los cristianos pierden. El mundo cada vez se pone peor y peor. El anticristo está por llegar. El diablo está rigiendo al mundo y volviéndose más y más poderoso cada vez. Todo trabajo para Dios en este mundo no tendrá un efecto duradero, excepto para salvar a unos cuantos individuos del infierno. Pero lo mejor es que lo haga pronto, antes de que llegue la tribulación, para que puedas escapar a tiempo. Irónicamente, el mensaje involuntario de este evangelio es: el anticristo está llegando. Hay algo terriblemente desequilibrado en esto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: la escatología de la derrota está equivocada. No es más bíblica que su hermana gemela el punto de vista falso de la espiritualidad. En lugar de un mensaje de derrota, la Biblia nos da esperanza, tanto en este mundo como en el venidero. La Biblia nos da una escatología del dominio, una escatología de victoria. Esto no es un tipo de optimismo ciego, de todo se resolverá de alguna manera. Esto es una certeza bíblica sólida y segura de que antes de la segunda venida de Cristo, el Evangelio será victorioso en el mundo entero. Para muchos esto puede parecerle increíble. Esto va en contra de todo el espíritu de la era moderna. Por años los cristianos han sido enseñados a esperar la derrota. Ciertamente es una buena idea tener cuidado con las nuevas doctrinas. Todo debe ser examinado con las Escrituras. Sin embargo, una cosa a considerar es que la idea del dominio no es nueva. De hecho, hasta hace muy poco, la mayoría de los cristianos sostenían una escatología del dominio. La mayoría de los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia consideraba la escatología de la derrota como una doctrina de locos. La esperanza de una conquista mundial para el cristiano ha sido la fe tradicional de la Iglesia por años. Este hecho puede ser fácilmente demostrado una y otra vez. Podemos verlo en las palabras de Atanasio, el gran padre de la Iglesia del siglo IV, cuyo libro clásico En la encarnación de la palabra de Dios revela su fuerte escatología de dominio. Él resume así su tesis. Desde que el Salvador vino a habitar en medio de nosotros, la idolatría no solo ya no se incrementa, sino que está disminuyendo y gradualmente dejando de existir. De manera similar, la sabiduría de los griegos no solo ya no progresa, sino que la que había está desapareciendo. Y los demonios, lejos de continuar imponiéndose sobre la gente por medio de engaño, oráculos, hechicería, son ahuyentados por la señal de la cruz, si es que siquiera lo intentan. Por otra parte, mientras que la idolatría y todos los demás que se oponen a la fe de Cristo se está debilitando, disminuyendo y cayendo, la enseñanza del Salvador está aumentando por todas partes. Entonces, adoren al Salvador, quien es sobre todas las cosas y poderoso. Aún adoren a Dios la palabra y condenen a los que están siendo derrotados y háganlos desaparecer por él. Cuando el sol sale, la oscuridad ya no prevalece. Cualquier parte que quede por ahí de ella es expulsada. Así también ahora que la divina epifanía de la palabra de Dios ha tenido lugar, la oscuridad de los ídolos ya no prevalece y todas las partes del mundo, en todas las direcciones, son iluminadas por su enseñanza. Termina la cita de Atanasio. No deben suponer que Atanasio era tan solo un optimista de pensamientos positivos, reposando en un ambiente tranquilo y pacífico. Por lo contrario, él vivió durante una de las persecuciones más severas que el mundo haya visto, en el mayor intento del emperador Diocleciano de aplastar a la fe cristiana. Posteriormente, Atanasio tuvo que permanecer prácticamente solo durante 40 años en su defensa de la doctrina de la Trinidad, en contra de la herejía desenfrenada, siendo exiliado por el gobierno en 5 ocasiones
y algunas veces con el peligro de perder su vida. Es más, su historia dio lugar a un proverbio, Atanasio contra mundum, que es Atanasio contra el mundo. No obstante, él nunca perdió de vista el hecho básico de la historia mundial, que el Verbo se había hecho carne, venciendo al diablo, redimiendo a la humanidad e inundando el mundo con la luz que la oscuridad no puede vencer. Cuando el pueblo de Dios desobedece y recae en la incredulidad, la iglesia empieza a perder las batallas con Satanás. ¿Sugiere esto que la esperanza está equivocada? De ninguna manera, porque la Biblia enseña que el crecimiento espiritual de la sociedad no es más automático que el crecimiento espiritual del individuo cristiano. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. El cristiano no acepta el crecimiento como automático en ninguna esfera de la vida. Todo crecimiento y desarrollo son dones soberanos del Espíritu de Dios. Con todo, el cristiano no puede decir que puede soltarse y dejar a Dios, dejar de comer o hacer ejercicio o esperar crecer. No suponemos que podemos dejar de confiar en Dios, dejar de orar o obedecer, o aún así crecer en gracia. Tampoco podríamos decir que algún acto de desobediencia presenta una tendencia en nuestra escatología personal, mostrando que estamos destinados necesariamente a fracasar en la vida cristiana. Y lo mismo es verdad para la santificación cultural. No creemos en algún tipo de progreso natural en la civilización. Nuestra civilización se levantará o caerá en términos de la bendición de Dios, y la bendición de Dios es su respuesta personal y de pacto a nuestra obediencia de pacto. Jesús ordenó: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 13 al 16. Esto no es nada menos que un mandato para la transformación social completa del mundo entero. Y lo que Jesús condena es la inefectividad, el fracasar en cambiar la sociedad a nuestro alrededor. Se nos ordena vivir de tal manera que algún día todos los hombres glorifiquen a Dios, que se conviertan a la fe en Cristo. La cuestión es que si la iglesia es obediente, la gente y las naciones del mundo serán discipulados al cristianismo. Todos sabemos que todos deberían ser cristianos, que las leyes e instituciones de todas las naciones deberían seguir el proyecto original de la Biblia. Pero la Biblia nos dice más que solo eso. La Biblia nos dice que estos mandamientos deben moldear el futuro. Debemos cambiar al mundo. Es más, cambiaremos al mundo.